Este es el relato de 3 casos aparentemente no relacionados que comienzan al mismo tiempo. Lo que tienen en común es un tipo de infección que es imposible tratar. Una clase de infección que ha desencadenado brotes epidémicos mortales en nuestros hospitales más prestigiosos. Es una crisis que se está extendiendo a una velocidad alarmante. Y amenaza a cualquiera, hasta a las personas sanas. El relato de nuestro primer caso empieza en Tucson, Arizona, en mayo de 2011. Cuando pienso en aquella época, creo que era por primavera. Y en lo animada que era y lo preciosa que era. Tenía 11 años y medio y era físicamente perfecta, preciosa de la cabeza a los pies, delgada, el pelo rubio de estar al sol, algunas pecas alrededor de la nariz, ojos de color azul brillante. Le interesaba el aspecto de su ropa y su pelo y no paraba de hablar. Era una cotorra. Así era Addie entonces, justo un mes antes de que enfermara. El periodista David Hoffman tuvo la primera noticia de Addie Riricic cuando investigaba lo que los médicos y las autoridades han empezado a llamar la pesadilla. Una clase de bacteria muy peligrosa que cada vez es más resistente a los antibióticos más potentes. Por eso hemos venido a Tucson, para saber más de una desconcertante cadena de acontecimientos que comenzó el domingo que Addie empezó a quejarse de un dolor en la cadera. Pensé, es lógico. Ha estado haciendo deporte. Había participado en una competición de atletismo y supuse que se habría lesionado. Le di ibuprofeno, pero por la noche el dolor fue a más. No durmió gran cosa. Me despertó un par de veces para ver si podía darse un baño caliente o tomar más ibuprofeno. Tonia Riricic, enfermera desde hacía 16 años, llevó a Addie a un hospital local donde le dijeron que tenía los síntomas de un virus. Pero en los días sucesivos el dolor se extendió y la fiebre fue a peor. A esas alturas ya estaba asustada. Recuerdo que tenía mucho miedo, así que hice la maleta y nos fuimos a otro hospital que estaba especializado en atención infantil. Veía muy mal a mi hija, con mal aspecto, y supe que algo muy malo le pasaba. Le pusieron un tratamiento de antibióticos, la presión sanguínea estaba descendiendo, hicieron hueco en la UCI para ella. A la mañana siguiente necesitó oxígeno a través de una mascarilla. Examinaron sus pulmones y le diagnosticaron una neumonía. Recuerdo estar allí sentada viendo entrar los rayos de sol mientras pensaba, ¿cómo se ha puesto tan enferma? ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? Conocí a Addie cuando estaba en la unidad de cuidados intensivos. Estaba allí tendida, respirando con dificultad. Tenía miedo. Tenía pequeños granos infectados por todo el cuerpo. Cuando la vi me pareció que lo más probable era que tuviera una bacteria estafilocócica que le estaba causando un shock séptico. Addie encajaba en un patrón que yo identificaba con cepas de SARM extrahospitalarias. ¿Extrahospitalaria se refiere a que un niño puede contraer la infección al rasparse una rodilla en un patio de recreo? Así es. La propagación de la SARM, una bacteria estafilocócica que causa infecciones resistentes a muchos antibióticos, representa un gran problema desde hace tiempo en los hospitales. Pero en los últimos 20 años también se ha encontrado fuera. En el caso de Addie fue por hurgarse la piel. Se rascaba las pequeñas costras. Y seguramente fue así como contrajo la infección. Pero el estafilococo fue solo el principio de los problemas de Addie. Ya había indicios de una neumonía precoz y parecía que la enfermedad se iba a agravar. Le pregunté qué posibilidades tenía mi hija de recuperarse.
¿Y qué le contestó? Me dijo que el 30%, pero tuvo que pensarlo un momento y supe que me estaba mintiendo. Yo lo sabía. Cuando las bacterias llegan a la sangre, estás en un grave aprieto. La infección estafilocócica había dañado tanto sus pulmones que los médicos tuvieron que actuar. La conectaron a una unidad de oxigenación por membrana extracorpórea, o ECMO. Recuerdo que exclamé, ¿ECMO? Con voz de pito, queriendo decir no puede ser. ¿De verdad van a conectarla a una ECMO? Era un sistema de soporte vital completo. Se compone de unos tubos enormes que se introducen en una arteria y una vena. La sangre del paciente sale del cuerpo y recorre la máquina. La máquina realiza la función de los pulmones. Los tubos suponen un gran peligro. Esos tubos pueden contener bacterias. Un dilema al que se enfrenta la medicina moderna. Las intervenciones que pueden salvar la vida a veces provocan un gran riesgo. Un paciente conectado a una ECMO está mucho más expuesto a contraer infecciones adicionales. Es la naturaleza del monstruo. ¿Y así ocurrió? Sí. Y contrajo una especialmente mala. ¿Cómo se llama? Estenotrophmonas. Las estenotrofomonas son una clase de bacteria muy distinta a los estafilococos. Se encuentra en los hospitales y puede vivir dentro de los tubos de respiración, y es sumamente difícil de tratar. El problema con las estenotrofomonas es que incluso desde el principio ya es una bacteria muy resistente. Normalmente solo existen 4 o 5 antibióticos capaces de tratar esa bacteria en particular. Adi se enfrentaba a otra aterradora faceta de la resistencia a los antibióticos. Un grupo de bacterias denominadas gram negativas. Explíqueme por qué estas bacterias gram negativas son tan tenazmente dañinas. Bacteria gram negativa es un término médico. En realidad, se refiere a la cubierta que reviste la bacteria. Esa coraza dificulta al máximo que los antibióticos normales lleguen hasta la bacteria y la maten. Por eso es tan difícil tratar las estenotrofomonas por su férrea envoltura. Las bacterias gram negativas estaban demostrando en Adi toda su capacidad de resistir la acción de los antibióticos. Le administraron un antibiótico contra las estenotrofomonas y funcionó un tiempo. Pero luego ya no le hacía nada. Decidieron probar con otro. Y también funcionó un tiempo, durante un par de semanas. Pero luego era como si las estenotrofomonas se recuperaran de golpe, como si reaccionaran con furia. Al final, un día dijeron algo que nunca pensé que iba a escuchar. Que las estenotrofomonas eran panresistentes. El prefijo pan significa todo, como en Panorama. Adi y su madre habían entrado en la era posantibiótica. Tuve que decirle, no hay más opciones en la ciencia médica. Me he quedado sin opciones, no hay una salida. Fue un fin de semana muy largo. Me habían pedido que firmara los documentos para dejar que se fuera, y lo hice. Solo quedaba una posibilidad para salvar la vida de Adi: extirpar quirúrgicamente la infección. Pedí a los médicos que pensaran en un trasplante de pulmón. Me dijeron que no se podía hacer, que era demasiado peligroso. Estaba demasiado enferma para someterse a un trasplante, aunque resulte extraño, ya que el trasplante se presenta como el último salvavidas. Sin embargo, la infección resistente por estenotrofomonas hace que las perspectivas de sobrevivir al trasplante no sean buenas. De hecho, es fácil que estén próximas a cero. Los médicos se enfrentaban a un dilema de ética médica: si poner en riesgo o no un recurso tan valioso como unos pulmones jóvenes. Dadas las escasas posibilidades de supervivencia de Adi, ¿qué fue lo que inclinó la balanza? Pienso que fue la madre de Adi, Tonia,
Era una ferviente defensora de su hija y no se rindió en ningún momento. Y también el hecho de que no estábamos tratando con un cuerpo inerte sobre la mesa, sino con una niña que se comunicaba con nosotros y que tenía sus arrebatos temperamentales y sus destellos de vida que todos podíamos ver en la unidad ECMO. ¿Cómo ibas a decirle que no a aquella criatura humana, viva, que se comunicaba con nosotros? Pero Adi todavía tendría que permanecer en la unidad de cuidados intensivos a la espera de recibir un par de pulmones nuevos. Mientras Adi luchaba por su vida, un joven estadounidense llamado David Ritchie estaba a punto de enfrentarse a otra amenaza en las calles de la India. Después de pasar 30 horas en un tren, por fin llegamos a Calcuta. Aquí las bacterias gram negativas se propagaban de manera alarmante y venían de lugares inesperados. Quería conocer otra cultura y me propuse un entorno en el que sirviera y ayudara a la gente. Creo que la India terminó cambiándome a mí mucho más de lo que yo cambié la India. Había llegado con un grupo misionero para trabajar en orfanatos. Una mañana se dirigieron al hogar de la Madre Teresa, dispuestos a trabajar. El orfanato estaba en la parte más dejada de los suburbios. Pasamos por un montón de estrechos callejones. Tomamos un atajo a través de la estación. Cruzamos las vías de tren y fuimos caminando junto a ellas. Estábamos bajo un paso elevado y pasó un tren. Yo iba al final. Iba caminando cuando de repente, surgido de la nada, pasó un tren a toda velocidad. Me di cuenta, pero solo recuerdo que pensé, iba a toda mecha. Con la velocidad y la fuerza que llevaba, me atrapó por la manga y me arrastró bajo las ruedas. Las ruedas seccionaron mi pierna y empezó a salir sangre a borbotones. Sacaron a Ritchie de debajo del tren. Había tenido la suerte de sobrevivir y lo llevaron a toda prisa a un hospital local. Y llegó un médico. Alargó el brazo hasta la estantería de arriba y bajó un estuche de cuero. Entonces sacó un cuchillo enorme, tipo machete, un gran cuchillo de filo serrado. Se puso a decirles a todas las enfermeras que me sujetaran y no dejaran que me moviera. Y empezó a cortarme la pierna, cerrándola sin más. Nosotros estábamos fuera y escuchamos sus gritos. Y me desmayé. A las 24 horas, Ritchie fue trasladado a otro hospital y su estado empeoró rápidamente. Hola a todos. He hablado con los médicos. Dicen que ya no va a durar mucho, pero quiero mandaros un saludo. Apenas podía mantenerse consciente. Os echo de menos. Cuando su familia llegó a la India había nuevas complicaciones. Nos decían, tenemos que volver a intervenirle, necesita otra operación. Y no entendíamos por qué. Le operaban prácticamente a diario. Solo nos decían, hay que limpiar la infección. Así que yo pensaba, bueno, solo es una infección. Pero no sabía a lo que se referían al hablar de infección. Lo que ni Ritchie ni su familia sabían era que estaba al inicio de una crisis de superbacterias que apenas había empezado a manifestarse. El descubrimiento de la superbacteria NDM1 en muestras de agua de Delhi ha puesto en guardia a las autoridades sanitarias.
Se ha descubierto un nuevo peligro. Las bacterias que portan el gen que produce la enzima NDM1 son resistentes a antibióticos muy potentes. La noticia cayó como una bomba. No lo esperábamos. La revista médica The Lancet publicó un estudio sobre esta enzima presente en 11 tipos de bacterias. El NDM1 no es una bacteria. En realidad es un gen capaz de convertir a una simple bacteria en superbacteria. El NDM1 es resistente prácticamente a todos los antibióticos. Y lo más preocupante, es un gen promiscuo. El gen resistente puede saltar de una bacteria a otra, haciendo que infecciones tratables dejen de serlo de repente. Pero eso no era todo. El NDM1 no estaba solo en hospitales. Para sorpresa de todos, se detectó también en el medio ambiente. No sabíamos qué podía pasar con tanta facilidad. Eso significaba que en lugares donde el agua y el saneamiento eran deficientes, con montones de bacterias muy cerca unas de otras, podía producirse una rápida propagación de la información sobre resistencia entre bacterias no relacionadas. Y era un riesgo muy superior al que supondría que solo ocurriera en los organismos de los pacientes que contraían esas infecciones. ¿Quiere decir que las bacterias estaban intercambiando esa información en la calle sin estar dentro de una persona? Exacto. Podían transferirse genes resistentes estando en un mismo charco de agua. Con la propagación del NDM1, el sector de población en situación de riesgo es mucho más amplio. Y lo que más preocupa a las autoridades sanitarias del mundo es que es un microbio vigoroso. Y viaja. Tras 2 semanas en un hospital de la India, David Ritchie es trasladado en avión a su ciudad, Seattle, e ingresado en la unidad de traumatología del Centro Médico de Harborview. La primera noticia que tuve del caso de David fue en julio de 2011. Un colega, un cirujano ortopédico, el Dr. Doug Smith, me llamó para preguntarme si había oído hablar de un paciente ingresado en cuidados intensivos que tenía varios patógenos resistentes a los medicamentos. En su historial, comprobé que presentaba un alto índice de resistencia a los medicamentos. Estas R's significan que la bacteria es resistente a ese antibiótico. Al saber que había venido de la India, me interesé, incluso antes de ver a David, en las bacterias de su herida que contenían esta nueva forma de resistencia a los medicamentos. Los resultados del laboratorio confirmaron los peores temores. Ritchie había introducido el NDM1 en Estados Unidos. Era uno de los primeros casos identificados aquí, y Lynch no tenía apenas con qué avanzar. No hay demasiados ensayos clínicos sobre el tratamiento de esta bacteria, no hay nada publicado. Tuvimos que pensar lo que podíamos hacer por David en ese mismo momento. De repente llamaron a la puerta. Se abrió y vi a los médicos. Me dijeron, tenemos que aislarte, tenemos que ponerte solo, en cuarentena. Ritchie estaba en plena pesadilla de NDM1. El gen estaba transmitiendo su resistencia a otras infecciones presentes en su pierna. Nos mostraron la lista de infecciones. Eran como unas 5 bacterias. Y dijeron que todas esas infecciones eran resistentes a los antibióticos. Cuando me lo dijeron me preocupé mucho porque pensé, ¿cómo van a librarse de ellas? Lynch probó antibióticos muy potentes, pero no funcionaron. Le quedaba una opción, un antibiótico de la década de 1940 llamado colistin. Dejamos de usarlos debido a su toxicidad y ante los nuevos antibióticos. Pero no hay opción. Debemos recurrir a algunos de nuestros antibióticos más antiguos. Lo más duro fue ver cómo le afectaban los antibióticos. Empezó a devorarme los órganos por dentro. Casi podía sentirlo. Notaba todo ese veneno corriendo por mis venas. El tratamiento era demasiado tóxico. Lo interrumpimos con el único medicamento que nos quedaba para tratar los bacilos gram negativos. ¿Me está diciendo que tenía unas bacterias que no podían tratar? No quedaba nada con qué tratarlo. No me cabía en la cabeza que no existiera un antibiótico que pudiera solucionarlo.
Tendrían que eliminar parte de la infección amputando otra sección de la pierna de Richie. Tendrían que pasar meses para saber si el NDM1 había desaparecido por completo. En el último decenio, los hospitales de la zona de la ciudad de Nueva York se han convertido en el epicentro de otra clase de bacteria gram negativa muy resistente y mortal. Esta superbacteria no vino de ultramar, es de origen local. Vive en el aparato digestivo y como el NDM1 es un gen capaz de propagar su resistencia a otras bacterias. Se llama KPC. Nadie sabe el número exacto de pacientes en la zona de la ciudad de Nueva York que se han infectado con KPC, ni cuántos han muerto a causa de la infección. En el ámbito nacional, la mayoría de los hospitales no están obligados a informar al gobierno de brotes infecciosos y no hablan de ellos públicamente. Pero como parte de la investigación, uno de los hospitales más prestigiosos del país, el Centro Clínico del Instituto Nacional de la Salud, aceptó dar una explicación sobre cómo abordó un grave brote de KPC. Comenzó el verano de 2011, cuando una mujer portadora de KPC fue trasladada de un hospital de Nueva York al Instituto Nacional de la Salud de Bethesda, Maryland. Hablar de infecciones hospitalarias es muy difícil para un hospital, porque lo que estás diciendo es que todos sabemos que cuando vas a un hospital hay ciertos riesgos. Y ahora hemos puesto al descubierto en qué consisten los riesgos. El Instituto Nacional de la Salud nunca había tratado un caso de KPC. Cuando trajeron al paciente a la UCI, el personal puso todo su empeño en evitar que el KPC se propagara a otros pacientes. Declaramos la alerta máxima, el equivalente en epidemiología hospitalaria a un nivel 5 de alerta militar, y tratamos de aplicar sobre la marcha todo lo que se nos iba ocurriendo para que el organismo no se propagase por el hospital. La llamaron KPC. El nombre venía de Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Sonaba muy rimbombante, pero no sabíamos lo que significaba. Se puso al paciente en lo que llamamos aislamiento reforzado de contacto, lo que significa que nadie podía entrar en la habitación sin guantes y bata. La habitación estaba al fondo de la sala, separada de los demás pacientes. En la UCI el estado de los pacientes es muy grave y están muy expuestos. Eso significaba que los riesgos aumentaban. Es la clase de sitio donde la bacteria se propaga con facilidad. El estado de los pacientes se agrava muy deprisa y se requiere intervención. Las bacterias pueden propagarse a través de las manos, a través del instrumental que pueda haber pasado de un paciente a otro. Hay que tomar muchas precauciones. Sus esfuerzos para contener el KPC parecían funcionar. Se hicieron pruebas a otros pacientes de la UCI por si daban positivo. No encontramos nada. En aquel momento, pensábamos que no había habido propagación de la bacteria. El paciente de Nueva York se recuperó y fue dado de alta tras permanecer ingresado 4 semanas. Nos sentimos como si hubiéramos esquivado una bala. Pero se llevaron una gran sorpresa. 5 semanas después, inesperadamente, ¿Puedes traerme un fijador de tubo del armario de terapia respiratoria? la bacteria KPC apareció en un cultivo respiratorio. Y con ella, el misterio. ¿Cómo pudo propagarse del primer paciente al segundo? No estuvieron en la UCI al mismo tiempo, no tuvieron los mismos cuidadores, no compartieron material. Contemplamos la posibilidad de que fuera una segunda introducción de otro organismo KPC. Yo estaba muy preocupada, porque las infecciones de esta bacteria daban altos índices de mortalidad. Cuando empezaron a investigar, a buscar el KPC en el material y a realizar nuevas pruebas a los pacientes, se dieron cuenta de que el problema era mucho más grave. Empezamos a ver que la bacteria se había propagado a otros pacientes de la UCI.
Tuvieron un brote. El KPC se estaba extendiendo. El estado de los pacientes se agravaba y los antibióticos no funcionaban. Probamos combinaciones de 5 y 6 antibióticos. Probamos a transformar antibióticos orales en antibióticos intravenosos. Incluso usamos un antibiótico en pruebas de una empresa farmacéutica. Uno experimental, en prueba. Un antibiótico experimental. Y tampoco funcionó. Desesperado por frenar el brote, el hospital tomó medidas sin precedentes. Creó una UCI para pacientes con KPC y trajo robots para desinfectar las salas vacías. Pusimos monitores para recordarnos que nos laváramos las manos y se construyó una pared hasta el techo. Trasladamos a todos los pacientes de la UCI, limpiamos a fondo la sala y volvimos a traerlos. Hiciéramos lo que hiciéramos, la bacteria no paraba, seguía propagándose. No sabíamos lo que pasaba. Con el hospital en crisis, los investigadores genéticos en el vecino edificio 49 luchaban por descubrir cómo se estaba propagando el KPC. Habíamos llegado a un punto en el que estaban identificando un paciente a la semana y no estaba claro cómo podían estar relacionados los casos entre sí. Julie Segre y su colega Evan Snitkin compararon las muestras de ADN del KPC extraído a los pacientes. ¿Estos son todos los ADN? Sí, todas las muestras. Cada paciente tenía un número. Vemos, basándonos en las secuencias de ADN, cómo creemos que se propagó. Comparando el ADN, descubrieron algo que nadie sabía. Los pacientes 3, 4 y 8 eran portadores silenciosos. Pueden estar transmitiéndola a otros pacientes sin saber siquiera que son portadores. Por tanto, la bacteria parecía haber recorrido el hospital cuando todavía no la habían identificado. ¿Y el hospital no lo sabía? No lo sabían, porque esta bacteria tiene la capacidad de vivir en el estómago de los pacientes sin causar infección. Para mí los datos eran aplastantes. ¿Por qué aplastantes? Porque era evidente que se nos había pasado la cadena de transmisión. La genómica de alta tecnología reveló una verdad inquietante. Contener el brote iba a resultar mucho más difícil de lo previsto. Y para ello tenían que saber exactamente cómo se había transmitido el KPC por el hospital. ¿Estaba en las manos de los trabajadores o de las visitas o en el material hospitalario? Luego, al buscar con urgencia portadores silenciosos en el resto del hospital, su peor pesadilla se hizo realidad. El brote se había extendido fuera de la UCI. En aquel momento pasamos mucho miedo. De repente estaba en la población general de pacientes. El personal presa del pánico veía impotente cómo los pacientes empezaban a morir. Nos sentimos responsables de la muerte de los pacientes. Entras en una habitación y puede ser que tu guante tenga un agujero. Es un entorno muy complicado. Suenan las alarmas. ¿Te has olvidado de algo? ¿Me habré olvidado de lavarme las manos entre el señor X y la señora Y? ¿Tengo la culpa de que este paciente tenga el KPC? Quedaban muy pocas opciones. El doctor Galin me preguntó si era necesario cerrar el hospital o si debíamos cerrar las admisiones. Al final decidimos no cerrar el hospital, pero... ¿Pensaron en hacerlo? Desde luego. Lo que hicieron fue extender las pruebas a todo el hospital y aislar a todas las personas que dieron positivo en KPC. Por último, 6 meses después de que ingresara el paciente número 1, el brote remitió casi tan repentinamente como había empezado. Para entonces 18 pacientes se habían contagiado de KPC. Y una gran tragedia. 6 habían muerto como consecuencia de la infección. En el Instituto Nacional de la Salud siguen preocupados. ¿Cree que el KPC ya ha desaparecido de su hospital? No, seguro que no. Creo que debemos estar muy atentos en los próximos años, porque va en aumento. La incidencia del KPC en Estados Unidos está creciendo.
Una de las razones que me atrajo de este campo fue que cuando le pregunté al director de microbiología clínica que qué era lo que hacía cuando aislaba una de estas bacterias y veía que era resistente a todos los antibióticos conocidos, cuando se lo pregunté qué es lo que usted hace en ese caso, me contestó rezar. En fin, realmente no forma parte de lo que habitualmente hacemos, pero eso significa que hemos llegado al final de la práctica médica con medicamentos. La perspectiva de vivir sin antibióticos es inimaginable para un mundo que ha dispuesto de un suministro barato y abundante desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Son básicos en la medicina moderna. Es difícil recordar una época en que no estuvieran presentes, cuando un corte infectado podía matar a una persona joven y sana en cuestión de días. Pero ahora está claro que nuestros pasos van en esa dirección, que el milagro de estos medicamentos se está desvaneciendo. Los antibióticos son medicamentos únicos. No se parecen a ninguna otra clase de fármacos. Dentro de 50 años, los medicamentos para el colesterol que tenemos ahora funcionarán igual de bien. Las medicinas para el cáncer funcionarán igual de bien, y así con todas las clases de fármacos. Los antibióticos son los únicos medicamentos que cuanto más los usamos, antes los perdemos. Cuando tú los usas, pierden eficacia para mí y viceversa. Es la esencia de la resistencia a los antibióticos. Cuanto más expones una bacteria a un antibiótico, más probabilidades hay de que se haga resistente a ese antibiótico. Por tanto, cuanto más usamos los antibióticos con los pacientes, cuanto más los introducimos en el entorno, más oportunidades hay de que esas bacterias se vuelvan resistentes. Pero debido a la eficacia de los medicamentos, la gente ha olvidado el peligro de la resistencia. Hemos olvidado la advertencia del propio Fleming en 1945, cuando ya se observaba la resistencia. Cuanta más penicilina se emplee, más personas morirán de infecciones resistentes a la penicilina. La resistencia bacteriana es en gran medida inevitable, pero nosotros también hemos contribuido a crearla. Hemos avivado el fuego de la resistencia bacteriana. Estos medicamentos, los antibióticos que tenemos, son milagrosos, pero no los hemos cuidado como debíamos. Las autoridades sanitarias públicas calculan que hasta la mitad del uso antibiótico total en Estados Unidos es innecesario o inadecuado. Y con el abuso de estos medicamentos, nosotros mismos hemos provocado la situación en la que nos encontramos. Nos estamos quedando sin antibióticos. Sin embargo, la escasez creciente de antibióticos efectivos no es solo un problema de abuso. También se debe a lo que sucede dentro de la propia industria. El momento en que empezó a ser problemático fue entre la década de los 80 y los 90, cuando empezamos a ver bacterias ocasionales que eran muy difíciles de tratar, y empezaba a estar menos claro que pudiéramos inventar nuevos antibióticos. El desarrollo de fármacos no avanzaba al mismo nivel. Entonces, en los 90 y a principios de este siglo, empezamos a ver bacterias resistentes contra las cuales no teníamos gran cosa o nada. No se estaba desarrollando nada para tratarlas. Las principales empresas farmacéuticas se estaban retirando del campo de la investigación de los antibióticos al tiempo que la amenaza gram negativa aumentaba. Una de las últimas empresas en abandonar fue Pfizer, que debía su reputación a los antibióticos. A mediados de la década del 2000 se había centrado en el problema de las bacterias gram negativas. Existía una necesidad médica, y eso es lo que importa. Y pensamos que, dado nuestro historial en el desarrollo de la penicilina, los antifúngicos y, en fin, los antibióticos, que si nos centrábamos en ello, tendríamos éxito. Pero se trata de una empresa muy arriesgada y del todo impredecible. Pfizer formó un equipo de investigación de categoría mundial en Groton, Connecticut, e incorporó al veterano investigador sobre bacterias gram negativas, John Quinn. En 1983, cuando terminé mi formación, las empresas farmacéuticas tenían un equipo de desarrollo de antibióticos. Pero cuando aterricé en Pfizer en 2008, ya solo quedábamos 3 de las grandes y algunas empresas pequeñas. Todos pensamos que teníamos la obligación moral de seguir.
Había una necesidad clínica acuciante. La mayoría de las empresas habían abandonado, pero nosotros todavía estábamos orgullosos de no haberlo hecho. Quinn y su equipo pensaban que tenían algo prometedor. Varios compuestos químicos capaces de tratar las gram negativas. Los posibles hallazgos captaron la atención de los asesores científicos de la empresa como Brad Spellberg. Me pareció que su programa era el proyecto antibacteriano más completo y trascendente del mundo, al centrarse en los tipos de bacterias con los que realmente estamos teniendo problemas graves ahora mismo. ¿Qué son? Las bacterias gram negativas multiresistentes. De haberse desarrollado con éxito, se habrían resuelto problemas y salvado vidas. Pero sacar estos medicamentos al mercado suponía enfrentarse a la paradoja económica de los antibióticos. Solo necesitas un antibiótico durante un periodo corto. Esa es la manera correcta de usarlo. Económicamente, significa que no hay un rendimiento de la inversión, porque te has gastado entre 600 y 1.000 millones de dólares en poner ese nuevo antibiótico en el mercado. ¿1.000 millones para introducir un medicamento nuevo? Hay que gastarse unos 1.000 millones para introducir un nuevo medicamento en el mercado, y la reacción inicial ante eso es, muy bien, pues vamos a usarlo lo menos posible. Tienes una gran empresa que dice: puedo ganar miles de millones con medicamentos para el colesterol, para la hipertensión, para la artritis, para la demencia, cosas que sé que los pacientes van a tener que tomar durante el resto de su vida. ¿Por qué iba a invertir mis dólares de I+D en antibióticos que no me van a dar ningún dinero si puedo invertirlo en esto otro? Este es el trato. Que va a generar muchos ingresos a la empresa. Yo respondo ante los accionistas. Ese era el problema al que se enfrentaba Fisher en 2011. Sus acciones se habían desplomado y su medicamento estrella para el colesterol, Lipitor, estaba a punto de perder la patente. Recibí un mensaje por correo electrónico en mi BlackBerry que decía que en 2 horas había una reunión urgente de asistencia obligada. No podía ser nada bueno. En la reunión me dijeron que se había anunciado el cierre del centro de Groton. Terminaban los 70 años de liderazgo en el desarrollo de antibióticos, dejando inacabada su investigación para combatir las bacterias gram negativas. Personas ajenas a la empresa, muchas eran amistades personales, me dijeron que Pfizer se limitaba a hacer lo mismo que habían hecho otras empresas. No era algo terrible, no era inmoral. Vivimos en una sociedad capitalista. Pedimos a Fisher que explique esa decisión. Creo que tienen que tomar decisiones despiadadas a la hora de decidir dónde poner el capital de la empresa, dónde invertir. Tras abandonar la investigación sobre bacterias gram negativas y pasarse a las vacunas, cuando vuelven la vista atrás, ¿pueden decir que han aprendido algo de aquello? No son decisiones despiadadas. Son decisiones sobre la gestión de cartera, de manera que podamos atender las necesidades médicas de la mejor manera posible. Queremos permanecer en el negocio de proporcionar nueva terapéutica para el futuro. Así nos lo exigen nuestros inversores. Pienso que la sociedad necesita que Pfizer haga lo que lleva haciendo desde hace 20 años. Se tarda mucho en aprender a hacer cualquier medicamento. Cuando una gran empresa abandona un área, sufrimos una pérdida. Pérdida de competencias e historial en términos de conocimiento sobre el desarrollo de un nuevo antibiótico. Algunos dicen que la investigación sobre antibióticos se está agotando. Yo diría que algo peor. ¿En serio? Creo que está terriblemente cerca de ser una sequía, una de las mayores catástrofes de nuestra época. La resistencia generalizada a los antibióticos lleva mucho tiempo gestándose. Y con la renuncia de las farmacéuticas a desarrollar nuevos antibióticos, surge una duda tremenda sobre si el gobierno estadounidense está preparado para afrontar el problema. Doctor, repasando la historia, hemos tenido grandes desafíos en materia de salud pública y a menudo nos hemos enfrentado a ellos a lo grande. Pienso en el SIDA y cómo hemos tratado el problema. Hizo falta un gran esfuerzo y la gente se hizo cargo. Sin embargo, el otro día eché un vistazo a los índices de investigación en el Instituto Nacional de la Salud. La resistencia microbiana estaba al final de la lista. Correcto. Ocupa el puesto número 70 de la lista. ¿Qué nos dice eso de la prioridad?
Lo que indica es que nuestra investigación en este terreno se ha quedado atrás. Vamos a tener que hacer mucho más en el área de la resistencia microbiana. Durante mucho tiempo no hemos invertido demasiado en estudiar la resistencia microbiana, porque siempre teníamos un nuevo antibiótico para combatir el problema. Nos confiamos. Sí, siempre había nuevos fármacos para tratar estas infecciones. Supongo que por eso la necesidad de investigación básica sobre la resistencia microbiana descendió tantos puestos en la lista. Pero al acelerarse la propagación de infecciones gram negativas, con nuevos brotes de KPC y la aparición del NDM1, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades decidieron hacer sonar la alarma. Iniciamos la información sanitaria. El Centro para... La prevención de enfermedades advierte de una superbacteria muy peligrosa. Una bacteria letal de pesadilla. Una nueva bacteria muy letal y peligrosa. ¿Una pesadilla? Pensé que solo era un titular exagerado, hasta que vi que era el centro. Es muy correcto y no suele hablar en esos términos. Si es un problema de salud pública, ¿quién se ocupa de ello en el gobierno de Estados Unidos? ¿Puede decirme quién? ¿De la resistencia? De la resistencia microbiana y de combatirla. Es una amenaza para la salud pública. Una amenaza. ¿Quién se ocupa de abordarla, de coordinar la respuesta? Bueno, ya el hecho de preguntarnos quién se ocupa de combatir la resistencia microbiana nos indica que es un problema complejo. No existe un solo grupo que pueda asumir toda la responsabilidad de solucionar el problema de la resistencia. Si miramos el Departamento de Salud y Recursos Humanos, las secretarías adjuntas, no existe una de esas secretarías dedicada a la resistencia microbiana. Si las hay para otros problemas de salud. Parece un problema del que no se ha tomado nota en los máximos niveles de gobierno. ¿Es una crisis para usted? Una crisis, sí. Debemos abordar una gran variedad de asuntos para resolverla. Las distintas agencias federales relacionadas con el tema deben adoptar una diversidad de medidas. No estamos diciendo que las agencias gubernamentales no conozcan el problema y no estén haciendo nada. Pero no hay un plan integral para abordar la resistencia a los antibióticos. No hay un mecanismo de presentación de informes como en Europa para saber dónde se produce la resistencia microbiana, quién utiliza los antibióticos, si se está abusando de ellos. ¿Me está diciendo que desconocemos el alcance del problema? Sí. ¿No tenemos los datos? Desconozco cuántas infecciones resistentes hay ahora mismo. Desconozco con qué frecuencia desarrollan resistencia las diferentes bacterias. Solicitamos una entrevista con la secretaria de Salud y Recursos Humanos, Kathleen Sebelius, para preguntar por la falta de datos y el grado de prioridad que el departamento daba a la nueva crisis de superbacterias. Pero declinó la invitación. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades calcula que al menos 2 millones de personas se infectan cada año con bacterias resistentes y al menos 23.000 mueren debido a esas infecciones. Más muertes que las que causa el SIDA. Un crudo panorama, aunque incompleto. Se trata de una epidemia oculta, porque no hay nada en el certificado de defunción que indique que la persona ha muerto a causa de una infección que no se ha podido tratar. Y si no es causa de muerte, la gente no va a reconocerlo como algo que acaba con la vida. Si a las personas que mueren por infecciones resistentes a los medicamentos se les marcara en la frente una gran cruz que indicara que tienen infecciones resistentes, se tomarían medidas políticas. Han pasado 2 años desde que el KPC apareció por primera vez en el Instituto Nacional de la Salud. Pero el hospital no ha conseguido librarse de la superbacteria letal. El año pasado llegó al Instituto Nacional de la Salud un joven con complicaciones debido a un trasplante de médula ósea. Mientras estaba allí contrajo el KPC y murió. Era la 7ª víctima del brote. Si tuviera que resumirlo en 2 palabras, diría que no va a terminar nunca. Este organismo y otros similares van a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Tenemos que aprender a tratarlos, cambiar nuestros hábitos en el hospital.
Se ha detectado KPC en hospitales de al menos 44 estados. Y esos datos son solo de hospitales que lo comunican. En cuanto a David Ritchie, han pasado 2 años desde que fue sometido a una última operación. Después de 3 intervenciones quirúrgicas y otra ronda de antibióticos de alta toxicidad, los médicos pensaron que habían conseguido eliminar el NDM1 de su pierna. Bueno, ya no hay músculo. Y solo me quedan unos 15 centímetros de pierna. El hueso termina aquí. De momento Ritchie está sano, aunque no se ha librado completamente del miedo a la infección por NDM1. Los médicos fueron muy sinceros. Me dijeron que era muy probable que la infección no desapareciera. Nunca. Sí. Me dijeron que no tenían suficiente experiencia como para saber lo que iba a pasar. El NDM1 se ha extendido al menos a 48 países. En Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención identificó 16 nuevos casos el año pasado. Este año ya se ha superado el doble de casos. David fue una especie de mensajero de lo que venía. David fue una constatación de algo que ya estaba ahí. Hay continentes enteros que ya tienen este tremendo problema de salud pública. David solo era una muestra de esa población y era algo nuevo para nosotros. Pero es fundamental porque los hospitales de cualquier ciudad del país van a tener pacientes llegados de todo el mundo. Así es la globalización, la movilidad de nuestros tiempos. Ya está ocurriendo. Buenos días, Adi. Hágase la luz. Mira qué día nos ha preparado el Señor. También han pasado 2 años para Adi. Ya, pero no tiene gracia. Hágase la oscuridad mejor. 2 años desde que volvió a casa con unos pulmones nuevos. Fue como volver a casa con un bebé prematuro. Tuvimos que poner monitores. No podía hacer nada sola, ni siquiera darse la vuelta en la cama. No podía cambiar de postura. Estaba muy rígida y débil. ¿Cómo te encuentras ahora? En general estoy bien. Ahora mismo no hay nada fuera de lo normal. Me siento bastante bien. Ya estoy prácticamente como antes. He recuperado a todos mis amigos. ¿Comprendías lo que te estaba pasando? No. ¿Te habló alguien de la infección y de lo que significaba esa infección? No. Simplemente lo que me decían era... Yo decía... Quiero irme a casa. Y me contestaban que no podía irme todavía porque estaba demasiado enferma para moverme. Todo le cuesta mucho. Cualquier cosa es un mundo. Tiene que tomar un montón de pastillas 2 veces al día. Nos preocupa constantemente que pueda coger una bacteria o un virus. En estos 2 años ha tenido neumonía 5 veces. Neumonía bacteriana que hubo que tratar con antibióticos. Y siempre que ocurre, me pregunto si será esta vez cuando nos encontremos con una bacteria que ya no saben cómo tratar. En los trasplantes de pulmón, alrededor del 80% consigue sobrevivir 1 año y alrededor del 50% sobrevive 5 años. Después el riesgo aumenta cada año. La gente puede pensar, lo que le ha pasado a Adi es terrible, pero a mi hija no le va a pasar. ¿Pero puede pasarle a cualquiera? Le pasó a Adi. Estaba sana. Puede pasarle a cualquiera. Puede pasarle a tu vecino, puede pasarle a tu hijo, puede pasarle a cualquiera. No quiero parecer agorero,
Pero estas bacterias están ahí afuera y están ahí en personas sanas de tu comunidad. Si no os importa, podéis pasar por aquí. ¿Puedo ir? Claro. Los ciudadanos piensan, vaya, tengo una infección, tomaré un antibiótico y me curaré, pero ya no es tan sencillo. Buenos días, Caleb. ¿Cómo estás, Adi? Estoy bien, gracias. Adi no se recuperó, ¿verdad? No, nunca llegó a restablecerse del todo. La verdad es que no. Hubo que operarla para erradicar la infección. Tal vez le salvó la vida. Por ahora. Sirvió para ganar tiempo. Para eso sirvió. Hemos ganado algún tiempo y estoy agradecida por cada minuto que pasa. Hola, soy Adi. ¿Nos conocemos? Tu cara me suena. Seguro que nos hemos visto en alguna parte. Tú también me suenas. ¿No eras mi enfermera? Sí.